Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de la quinta temporada de Edubim te invita a leer. En este episodio conversamos con Diego Ventiveña, doctor en letras e investigador, sobre el libro Queda un cuerpo, clases y apuntes sobre Pier Paolo Pasolini. En este 2025 se cumplen 50 años del asesinato de Pasolini, un artista heterogéneo que marcó profundamente la cultura del siglo XX. Sus temas recurrentes como la política, el cine, la poesía y su visión de la mutación antropológica son centrales en la reflexión de este libro. Los invitamos a escuchar la conversación con Diego sobre Queda un cuerpo, clases y apuntes sobre Pier Paolo Pasolini. En Edubim tenemos muchas historias para contarte, sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores. Le damos la bienvenida a Diego Ventiveña, doctor en letras e investigador y autor de Queda un cuerpo, clases y apuntes sobre Pier Paolo Pasolini, editado en este 2025 por la editorial universitaria Villa María. Diego, bienvenido a Edubim te invita a leer. Hola, gracias por la invitación. Bueno, un placer conversar con vos y también una gran alegría que en este año tan importante se haya publicado Queda un cuerpo, clases y apuntes sobre Pasolini. En primer lugar, preguntarte sobre la relevancia de Pier Paolo Pasolini en el mundo de las letras, de la filosofía y del arte, y cómo surge este libro. Bueno, son como dos cosas, ¿no? Por un lado, sí, como pensar la figura de Pier Paolo Pasolini, que, bueno, es para mí un aspecto fundamental para pensar el siglo XX en realidad. O sea, yo como, bueno, investigador y escritor argentino lo pienso básicamente desde nuestro ámbito, o sea, desde una reflexión que no es estrictamente la que puede hacer un italiano en torno a una figura como Pasolini, ¿no? Me interesa el lugar de Pasolini como una figura que va más allá de los debates muy fuertes y muy potentes en los que fue participando a lo largo de su vida en Italia, pero que tienen, yo creo, un horizonte que va mucho más allá y que nos sigue involucrando a todos nosotros ahora en este momento, ¿no? Es un pensamiento y un tipo de intervención que permanentemente está volviendo o está regresando. Como bien decías, bueno, se cumplen 50 años de su muerte, y en este punto, bueno, siempre los aniversarios son momentos interesantes como para volver a revisitar, volver a reflexionar, volver a recorrer los aspectos de cualquier figura, no únicamente la de Pasolini, pero sí en este caso de una figura tan relevante como la de Pasolini. Como también decías, es una figura cuyo rasgo tal vez más interesante sea la heterogeneidad de sus intervenciones, ¿no? Porque si bien Pasolini es sobre todo fuera de Italia y también entre nosotros conocido como un gran cineasta, uno de los grandes cineastas del siglo XX, asociado con algunas de las grandes películas de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, bueno, Saló, su famosa última película, o Teorema, o sus primeras películas como Acatone o Mamma Roma, es una figura mucho más compleja, ¿no? Porque es uno de los grandes poetas del siglo XX, digamos, más allá siempre, no únicamente pensándolo como italiano, digamos, es uno de los grandes poetas del siglo, es además un novelista notable y es sobre todo una persona que reflexionó mucho acerca de sus propias condiciones de trabajo, de su entorno social y cultural a través de toda una serie de ensayos y de intervenciones. O sea, en ese sentido es una figura
muy compleja y heterogénea, que también a lo largo del tiempo y en estos últimos años ha sido releído y traducido desde el ámbito de lengua española, desde nuestro ámbito, tanto en Argentina como en otros ámbitos, sobre todo en España, donde se han traducido también muchos de sus textos que no estaban hasta ahora a disposición del público lector de lengua castellana, sobre todo sus intervenciones políticas y ensayísticas, que son muy importantes. Mencionabas la heterogeneidad en la que la obra de Pasolini, por la cual la obra de Pasolini es conocida y en todas las ramas en las que él ha desplegado su pensamiento. En Queda un cuerpo, apuntes y clases sobre Pasolini, ¿cómo fue la sistematización que lograste hacer para poder, bueno, encarnar en un libro, digamos, Mm. tus estudios y tus reflexiones sobre Pasolini? Claro, bueno, hablando un poco ya de mi relación con esto, de mi relación con la obra de Pasolini, un poco el libro lo que hace es recoger y replantear toda una serie de escritos que yo vengo haciendo desde hace ya mucho tiempo, desde hace prácticamente 20 años, o sea, no está todo, exactamente todo lo que escribí en torno a Pasolini, pero de alguna manera está lo que a mí me parece que es más importante o más contundente o lo que a mí me parece más salvable de todo eso, si es que lo es. Y en este punto, bueno, me pareció interesante que el texto mismo sea también un objeto heterogéneo, ¿no? Porque en realidad no es un recorrido puntual y puntilloso sobre Pasolini y una visión, digamos, unificada, sino que son varios artículos relativamente breves sobre algún aspecto puntual y específico de Pasolini, que bueno, son de alguna manera los que a mí más me interesan, pero también incluye dos conferencias, digamos, que existen en el marco de los cursos en los que trabajo en la Universidad de Buenos Aires, que bueno, eso está también repensado, retocado, ampliado, digamos, es mucho más largo, digamos, lo que uno encuentra en el libro que las clases, los teóricos, digamos, de donde provienen. También me parece que funcionan como una introducción bastante, me parece a mí, digamos, no soy yo quien debería decirlo, pero bueno, es una introducción, me parece bastante clara acerca de, bueno, es la complejidad misma de Pasolini. E incluye además algunos textos, muchos textos son académicos, digamos, son textos que fueron escritos y que circularon en el ámbito académico, pero incluyen también algunos textos míos que son más de carácter periodístico, ¿no? Entonces, que están al final como apéndice y que también son más panorámicos. Entonces, de alguna manera, el comienzo en las clases y el final en esos artículos más de ocasión, digamos, lo que hacen es plantear como miradas más generales y no tan específicas en torno a Pasolini. Me interesa detenerme en algunas cosas que creo que cobran bueno, una necesaria relevancia hoy, aspectos en los que Pasolini abordó. Principalmente el asunto del fascismo. Vos en el libro bueno, lo tomás, digamos, se elabora Sí. una reflexión en torno a eso. Pasolini tuvo también un libro, digamos, ¿no? El fascismo de los antifascistas. Mm. Pero me interesa que lo podamos compartir y pensar hoy en esos términos, digamos, en la actualidad. Y bueno, la cuestión del fascismo es para un intelectual como Pasolini una cuestión fundante, también desde un punto de vista biográfico, ¿no? Porque la primera juventud de Pasolini coincide con los años finales del fascismo histórico, digamos, del fascismo como régimen político, y coincide también con los años de la Segunda Guerra Mundial. En ese punto, como el momento inicial de las intervenciones de Pasolini, cuando él es muy joven, están ligados muy fuertemente con ese momento de crisis muy fuerte del régimen fascista, de guerra civil y de guerra externa en Italia,
en la que Pasolini no participa tan directamente, aunque sí lo hace su generación. Pero lo interesante en Pasolini es que el fascismo no se reduce a, a ese acontecimiento histórico puntual y específico, que es el fascismo de Mussolini, digamos, el fascismo tal como lo conocemos como un movimiento político de los años 20, 30 o 40, sino que es una posición que lo sobrevive al régimen, o sea, que no necesariamente está en relación con el régimen, con ese régimen específico. Y en este punto, esas formas de supervivencia del fascismo son cuestiones en las que Pasolini va a volver todo el tiempo, y sobre todo en los años 60 y en los años 70. Bueno, él es asesinado en 1975, cuando está trabajando con dos textos o con dos proyectos en donde el fascismo y la reflexión sobre el fascismo y sobre las formas del fascismo son centrales. Por un lado, Salò, la última de las películas de Pasolini. El título mismo de Salò, que tal vez para un argentino o para un no italiano es medio oscuro, en realidad Salò es la localidad del norte de Italia, en donde tenía su centro el último momento del régimen de Mussolini, que también es el más radicalizado desde el punto de vista político. No, entonces ahí lo que hace él es cruzar el Marqués de Sade y los 120 días de Sodoma con ese acontecimiento histórico que es el fascismo, pero pensándolo más allá de ese acontecimiento histórico específico. Y esas formas de supervivencia del fascismo para Pasolini no no remiten exactamente a los partidos o los movimientos que se reivindican como fascistas. No es que está necesariamente ahí presente o vivo el fascismo, sino que el fascismo está presente fundamentalmente para Pasolini en las formas muy fuertes de homogeneización de lo social y de lo cultural. O sea, esa tendencia a la homogeneización, esa tendencia a lo uno o a lo único, es la herencia más fuerte del fascismo, que no se da necesariamente en términos de una política que se reivindica como fascista, ¿no? Y ahí Pasolini va a ser muy atento y muy crítico a los procesos de modernización de la sociedad italiana y europea, digamos, en general, que involucra también el resto del mundo en los años 60 y en los años 70, ¿no? En donde él va a hablar de un fascismo capilar. Bueno, vos nombrabas este fascismo de los antifascistas. Muchas veces movimientos políticos que se reivindican como antifascistas, en realidad lo que ponen en funcionamiento, no porque lo quieran, digamos, no como un proyecto consciente, pero lo que ponen en funcionamiento son formas políticas y culturales y económicas que tienden a homogeneizar y que tienden a involucrarse capilarmente en el cuerpo y en la existencia de los seres humanos, de forma capilar. Y eso es algo que Pasolini percibe muy claramente. El fascismo histórico, el de Mussolini, para Pasolini, y esto obviamente sería motivo de discusión, si bien fue un movimiento, digamos, potente y fuerte desde el punto de vista político, no logró penetrar capilarmente de manera absoluta al conjunto de la población, que en gran parte permaneció ajeno al régimen, o que tenía con el régimen una relación burocrática o externa. O sea, el fascismo histórico, por lo menos el italiano, estaba caracterizado Pasolini por esa relación de exterioridad en relación con los procesos capilares. Por incapacidad, básicamente, del fascismo, digamos, de ese fascismo histórico. No porque no lo quisiera hacer, sino que no lo pudo hacer efectivamente. Mientras que las formas contemporáneas a él del fascismo, que creo que en gran parte llegan hasta nosotros, tienen la capacidad de penetrar capilarmente a través básicamente de la extensión de los procesos ligados con los medios de comunicación, ligados con la presencia de instituciones nacionales, como la escuela, etcétera, etcétera, que logran penetrar capilarmente y producir lo que él llama procesos de mutación antropológica. O sea, la idea misma de lo humano
es algo que muta muy profundamente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pasolini fue hace... Sí, perdón. Ahí ingresaría algo que Pasolini le presta especial atención, entiendo, que es al lenguaje, ¿no? Digo, el lenguaje Sí, en tanto hablabas de la homogeneización y el fascismo capilar como esta idea de genocidio cultural también en algún punto, que sí, va mucho más allá de un régimen, de un proyecto político exactamente. fascista. Digo, él presta particular atención también, me parece, en el lenguaje, en el lenguaje Sí, de las regiones campesinas, en esa riqueza, en esa singularidad que mediante el avance de un capitalismo cada vez más perfecto, más global, comienza a desaparecer esas huellas, ¿no? Digo, me parece que ahí hay algo que Pasolini también lo piensa en esos términos fundantes, sí, como lo es el lenguaje. sí. La cuestión del lenguaje también es importante en el libro, digamos, en el libro editado en Edubín. Es importantísimo en Pasolini, pero tiene que ver también con algunas obsesiones o cuestiones más mías, digamos, o temas que para mí vuelven y están presentes muy potentemente. Y acá la cuestión de las lenguas mm, es también una cuestión compleja, porque por un lado Pasolini piensa en la cuestión de los discursos sociales, ¿no? En este proceso de mutación antropológica, de lo que él llama también el genocidio cultural, ¿no? Esa idea de que es un genocidio que no necesariamente necesita de la exhibición aunque a veces sí lo hace, ¿no? Pero no necesariamente necesita exhibir cadáveres. Es un genocidio desde el punto de vista cultural y también lingüístico, involucra también los discursos sociales. Entonces él se detiene con mucha insistencia en cómo los discursos públicos aparecen como discursos en una especie de lengua estereotipada, digamos, en una especie de lengua reiterativa, estereotipada, desligada de los procesos corporales, ¿no? En el discurso, por ejemplo, político que él analiza con mucho detenimiento en estos años, los años 60 y los años 70, ¿no? Como un anquilosamiento discursivo que él va percibiendo, y sobre todo a nivel de los medios sociales, y la política transformada también en parte de un espectáculo mediático. Y por otro lado, la cuestión de las diversidades ligadas con las lenguas, ¿no? Que en todos los, digamos, en todos los ámbitos es perceptible, pero que en el ámbito donde proviene y donde está operando Pasolini, está ligada con la presencia, como decías vos, de variedades regionales bastante diferentes del italiano compartido, del italiano estándar. Cosa que Pasolini investiga y estudia, no como académico, digamos, no como científico, digamos así, pero sí con una formación de base sólida en el ámbito de los estudios letrados, digamos, él había estudiado letras en la Universidad de Bolonia y bueno, digamos, había tenido un interés muy fuerte desde sus primeros años en la cuestión de las lenguas que va a permanecer a lo largo del tiempo. Hay que pensar, por ejemplo, que el Pasolini muy joven, el primer libro también de Pasolini, que publica todavía en los años de la Segunda Guerra Mundial, Pasolini es un libro que escribe en friulano, en una lengua del norte de Italia, ligada con una sociedad, por entonces, bueno, hoy es una de las regiones más, bueno, una región rica de Italia, pero no lo era en ese momento, ligado con realidades campesinas muy fuertes y muy marcadas. No era su lengua en el sentido de que no era la lengua que él hablaba de niño, sino que era la lengua de su madre, digamos, la madre de él provenía de esa región, pero él lo que hace es volver a estudiar y volver a pensar y pensar una literatura posible en esa lengua que era una lengua menor en relación con el italiano, hablada por una cantidad bastante pequeña de personas, ¿no? Ahora, lo que hace Pasolini con eso es poner en marcha un gesto fuertemente político en relación con el fascismo histórico, que era fuertemente monolingüista, ¿no? Digamos que estaba orientado fuertemente a imponer una imagen de Italia como país monolingüe, cosa que no lo era, pero como imagen la idea de el italiano habla italiano como lengua.
y los dialectos son vistos como realidades menores que tienen que ser minorizadas. Y Pasolini construye una gran literatura, porque es un gran libro el que escribe él, a partir de ese trabajo con esa lengua, y ahí en ese gesto está poniendo en marcha un gesto político. En los años 50, Pasolini se instala en Roma, fundamentalmente, y ahí en Roma se produce el choque con la realidad de los sectores populares urbanos de una gran ciudad, ¿no? Entonces ahí con lo que empieza a trabajar Pasolini es una literatura de la contaminación. La literatura de la época friulana es más bien de la pureza de esa variedad friulana. Ahora es una literatura de la contaminación entre el italiano como lengua literaria y las variedades populares, sobre todo presentes en Roma. Bueno, Roma tiene un dialecto propio, digamos, de los sectores populares, pero además es una ciudad de inmigración, había mucha y hay todavía mucha presencia de inmigrantes, sobre todo del sur de Italia. Entonces ahí, en ese mix, digamos, de variedades lingüísticas, Pasolini piensa sobre todo su prosa. Entonces siempre está esta percepción de las formas de la heterogeneidad lingüística como un valor, digamos, y como una potencialidad para sus proyectos estéticos. Y termino con esto. La última, o una de las últimas, por lo menos, intervenciones de Pasolini en el 75, antes de morir, es una invitación que le hacen un grupo de docentes de la región de Puglia, en el sur de Italia. Lo invitan a participar de una serie de debates en torno al problema de la lengua, la enseñanza de la lengua y de las variedades. Y él, bueno, participa, esto está publicado, se llama Volgar Eloquio, Pasolini toma una expresión de Pound, del poeta norteamericano Pound, y él, bueno, hace toda una locución en torno a, bueno, la necesidad de mantener la vitalidad de esas lenguas y de esas variedades dialectales, pero no vistas como algo decorativo o como algo identitario, ¿no? Que él ya había empezado a percibir eso. Había como un regreso al dialecto y a las formas menores, pero con un valor casi turístico, ¿no? Entonces, para ponerte un ejemplo más cercano en el tiempo, digamos, mi padre era italiano, y yo a veces entro a espacios de internet, de Facebook, ligados con su pueblo, con su zona. Entonces estaban promocionando al pueblo de mi papá, turísticamente, lo están tratando de potenciar, y decían, bueno, y usted puede ir al centro del pueblito y va a probar las comidas tradicionales, va a ver, no sé, como edificios tradicionales y va a escuchar el dialecto, que también es como una forma de apropiación ahí de esas variedades dialectales en términos de una heterogeneidad un poco sin sustancia, digamos así, ¿no? Cosa que Pasolini también había empezado a percibir. Pero en todo caso, volviendo al anterior, ahí el interés de Pasolini por las lenguas, que va a mantener hasta el final, está orientado fundamentalmente a pensar esa diferencia, esa diversidad, pero no en términos de pureza, ¿no? Sino en términos de contaminación. Diego, por último, un aspecto que me interesa que podamos conversar es el sentido de lo religioso en Pasolini, de lo sagrado, de lo profano. ¿Cómo se vinculó él mediante sus obras con este universo? Para el universo religioso también es importante desde el comienzo de Pasolini hasta sus últimas intervenciones. O sea, Pasolini no era alguien que tuviera una fe religiosa, al menos es lo que él dice. No opera desde el ámbito de la fe o de la convicción en relación con determinadas creencias, sino del interés en determinados fenómenos que van más allá de Occidente también. Digamos, no tiene únicamente que ver con el mundo europeo o el mundo italiano, formas de la religiosidad propias de esta realidad, sino que hay un interés de él muy fuerte en torno a, bueno, formas de lo sacro que pueden observarse en otras realidades, y sobre todo africanas, que son las que él más frecuenta, porque él filma varias de sus películas en diferentes lugares de África y tiene
digamos, viaja bastante seguido a África, o sea, tiene ese interés muy marcado por el mundo africano tan complejo, desde el norte de África hasta zonas más alejadas de Europa. Y ahí, bueno, la presencia de lo sagrado aparece como un punto en el que Occidente deja de pensarse a sí mismo como tal, ¿no? Digamos, porque la religión occidental, digamos, un poco estereotipada, la religión de la modernidad, la religión, digamos, institucional, no es lo que más le interesa a Pasolini, ¿no? Digamos, no es el tipo de religiosidad que le interesa a Pasolini, sino el surgimiento de ciertos momentos donde aparece algo de lo sacro en relación con un otro, que ni siquiera es una divinidad, o sea, ni siquiera es un dios o el dios occidental o un dios cualquiera, sino que es el surgimiento de algo o el momento en el que surge algo, en el que aparece algo que no puede ser del todo controlado a partir de lo propio, ¿no? Que tiene que ver también con este surgimiento de una alteridad. Y en ese sentido, lo sacro en Pasolini se encuentra tal vez no donde habitualmente uno lo va a buscar, o sea, no aparece tanto en la iglesia como institución, en la iglesia como edificio incluso, sino que aparece en ciertos momentos epifánicos, por ejemplo en sus películas, ¿no? En donde determinados momentos de la vida de Acatone, de sus personajes populares, manifiestan una presencia de los sacros. Pongo un ejemplo. En Mama Roma, la muerte de Ettore, que es el joven protagonista, Pasolini la filma a partir de el Cristo de Mantegna, ¿no? Digamos, como si el cadáver de ese joven remitiera de alguna manera al cadáver de Cristo tal como fue pintado en el Renacimiento con Mantegna. No es que se identifican uno con otro, no es que uno es estrictamente el otro, sino que hay una figuración de lo sacro que atraviesa las épocas y que reemerge en ese momento. Y algo interesante es esa tradición de lo sacro no tiene que ver únicamente con la alta cultura, digamos, con la forma en que lo sacro aparece en el gran arte occidental, renacentista o la gran literatura, sino en momentos donde aparece sobre todo ligado con los sectores populares o los sectores subalternos y con su propia religiosidad. Diego, muchísimas gracias por esta conversación y de nuevo una alegría que Queda un cuerpo, apuntes y clases sobre Pier Paolo Pasolini haya visto la luz en este 2025. No, un agradecimiento a ustedes, gracias por darle espacio al libro y por interesarse en lo que pueda decir acerca de él. Quizás eso sea el menos interesante para hablar del libro también, pero bueno, gracias por la invitación y gracias por el diálogo. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Estás escuchando? Edubim te invita a leer. Mi nombre es Camila Argüello y ha sido un placer compartir con ustedes un año más. En este 2025 sumamos 32 títulos a nuestro catálogo, entre ediciones y coediciones. Les invitamos a conocer nuestras publicaciones en www.edubim.com.ar. Desde Edubim les agradecemos por acompañarnos a lo largo de este 2025, un año lleno de desafíos y también de aprendizajes, en el que seguimos apostando por los libros, la cultura y el conocimiento. Esperamos reencontrarnos en nuevas lecturas durante 2026. Hasta la próxima.